Hola, un cordial saludo para todos los asistentes al Congreso Internacional de Administración Pública, organizado por la Escuela Superior de Administración Pública, sede Bogotá. El día de hoy voy a compartir con ustedes una experiencia con respecto a la investigación que llevamos a cabo la doctora Sandra Lilian Johansson y quien les habla, la Bram Piedrahíta, titulada Paramilitarismo en Colombia y el debilitamiento del Estado, caso de estudio en el municipio de Segovia, Antioquia. Para iniciar, hay que plantear cuál es el problema. En este caso, partimos de la premisa de que el surgimiento del Estado se da como tal, como una alternativa para controlar lo que en algún momento Thomas Hobbes concibió como el espíritu autodestructivo de los seres humanos. Ese es, digamos, un primer punto para entender por qué surge el Estado y pues sabemos que posteriormente se darían unos desarrollos conceptuales que nos llevarían hasta la noción de Estado que tenemos en nuestros tiempos. Sin embargo, tal como afirma Joel Migdal, el Estado no es el único que intenta controlar los territorios. Adicional al Estado surgen otros actores que de alguna manera intentan usurpar ese poder que le conferimos digamos, para garantizar la seguridad, la paz y como tal la estabilidad dentro de un territorio. Entonces es un asunto que hay que considerar también. Esto nos permite, digamos, explicar por qué ha sido tan complejo consolidar el Estado en Colombia, particularmente desde los inicios de la vida republicana. Ha habido distintas guerras que de alguna manera han marcado esa dificultad para que el Estado pueda consolidarse. Caso específico, las pugnas entre liberales y conservadores que tendrían su clímax con la Guerra de los Mil Días al finalizar el siglo XIX y que permiten explicar gran parte del comportamiento social, político y económico del país durante el siglo XX. De hecho, la complejidad de los acontecimientos que se presentaron en el siglo XX son los que en últimas permiten entender por qué ha sido tan complejo consolidar el Estado en Colombia, no solo por las constantes pugnas que se dieron en este caso durante la primera mitad del siglo XX entre liberales y conservadores y que tendrían un detonante en el Bogotazo de 1948, sino también por lo que posteriormente sucedería en este caso con otros acontecimientos como la dictadura de Rojas Pinilla, el cierre digamos, un poco con el Frente Nacional y las implicaciones que tuvo esto para el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros, como fue el caso de de las entonces FARC, del ELN y posteriormente de los grupos paramilitares. En este caso, pues la complejidad del conflicto ha llevado a que existan muchos actores involucrados dentro de esas dinámicas de violencia, aunque no se pueden desconocer otros elementos que son transversales al surgimiento de estos grupos guerrilleros y de los grupos paramilitares, como han sido las desigualdades sociales y económicas que ha experimentado el país. Los grupos paramilitares en este caso se constituyen en un actor de especial interés para nosotros a raíz de dos explicaciones fundamentales que son tratadas por Raúl Selig y Manfredo Coesel. La primera tiene que ver con la capacidad que los grupos paramilitares tuvieron para capturar las instituciones del Estado y algunos actores del Estado. Lo vimos con todo el escándalo que se desató en su momento con la parapolítica, pero también por la capacidad para ocasionar daño en la sociedad civil de estos actores. No estamos queriendo indicar que sean actores de alguna manera que hayan tenido un mayor impacto que los otros grupos que también lo han tenido, pero a nuestra consideración que se junten esas dos cuestiones son un asunto de mucho interés para la investigación dentro de los estudios políticos. A esto se suma naturalmente la brutalidad de las acciones que tuvieron los grupos paramilitares durante toda la historia en Colombia. Podemos recordar dos casos emblemáticos entre muchos, como fue el caso de la masacre de Mapiripán en Meta en 1997 y lo que sucedió también en el corregimiento del Aro del municipio de Ituango en el departamento de Antioquia en este mismo año. De hecho, algunas cifras como las que presentan Manrique y Prieto en su trabajo develan que entre 1996 y 2003 fue la ventana de tiempo en la que mayor número de masacres se presentaron por parte de estos actores.
Del total de masacres cometidas, el 69.58% se presentó en esa ventana de tiempo. Esto de alguna manera nos permite entender el motivo de seleccionar para el análisis, en este caso a los grupos paramilitares, y querer ver un poco esa situación en un territorio como el municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño, que históricamente ha tenido no solamente presencia de grupos guerrilleros, sino también algunos hechos que han involucrado a los grupos paramilitares, siendo la más emblemática la masacre de 1988 que se dio en este municipio cuando se dio la transición política de una casa liberal a una integrante de la Unión Patriótica. En este sentido, el diseño metodológico que nos planteamos pues es un objetivo a partir de poder describir de qué manera se refleja el debilitamiento del Estado por la incidencia de esos movimientos paramilitares o grupos paramilitares en el municipio de Segovia del departamento de Antioquia. Tomamos como enfoque un estudio cualitativo con un alcance descriptivo y logramos conducir el estudio a través de 3 etapas. La primera, hicimos una revisión de fuentes científicas, en este caso artículos, libros, capítulos del libro y tesis de maestría. En total 20 fueron los trabajos en esta primera etapa para poder conocer un poco las formas en las que los diferentes autores han abordado el debilitamiento del Estado por el accionar de grupos guerrilleros o grupos paramilitares. Luego hicimos un análisis de la prensa nacional a través de 30 artículos donde pudimos develar un poco la situación de orden público en el municipio de Segovia, además de haber entrevistado a 4 actores clave de la comunidad. Cabe referir que no pudimos, en este caso, entrevistar más actores porque el periodo de tiempo en el que estábamos realizando el estudio impidió la movilidad del equipo hacia el territorio por cuestiones de seguridad. Para el análisis de los datos, entonces consideramos la estructura propuesta por Taylor y Bogdan, que llevan a una sistematización de los datos, a una codificación y posteriormente a una categorización para tener un panorama con respecto al problema. Y en cuanto a las consideraciones éticas, pues tuvimos en cuenta orientaciones nacionales e internacionales para el caso de la participación de seres humanos, como es la Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993 en el contexto colombiano, además de la garantía de los derechos de autor y propiedad intelectual para las fuentes secundarias que fueron empleadas en la investigación. ¿Qué tenemos como resultados? Pues inicialmente identificamos que existen diversos elementos que debilitan el Estado en Colombia. Un trabajo que fue clave para nosotros fue el realizado por Gustavo Duncan en 2004, cuando hablaba sobre las categorías que podían fragmentar de alguna manera la consolidación del Estado en Colombia. Fue nuestro principal referente, pero digamos que en adición a ese trabajo también surgieron otros importantes que se han hecho en el contexto colombiano desde de Justicia en cabeza de Mauricio García Villegas. Digamos un poco al explorar esa literatura nos encontramos con que existen unos factores que debilitan el Estado en el país. Caso específico, la geografía física de los territorios es una variable muy importante. Esto es porque de acuerdo a la ubicación, pues también los grupos armados tratan de asentarse en esos territorios. Un segundo componente tiene que ver con la forma como se ha distribuido el poder históricamente en el país. Esas pugnas que se han dado por el control de los territorios son un asunto importante de tratar. La existencia de economías mineras, en el caso, por ejemplo, del municipio de Segovia, pues vemos que esa variable es muy importante. Segovia ha sido uno de los principales productores de oro a nivel nacional y en su momento, cuando se dio, por ejemplo, la masacre de Segovia en el 88, era el productor de oro número 1 en el país. La producción y tráfico de narcóticos en un territorio también constituye un factor importante para que el Estado se debilite, así como la debilidad de las instituciones en el plano local, que es una variable muy importante, de hecho, no solo para los estudios políticos, sino también para la administración pública. Evidenciamos que la debilidad de los procesos de desarme, desmovilización y reincorporación que se dieron a partir de las negociaciones con los paramilitares y que cerraron en 2006 bajo el gobierno de Álvaro Uribe, también es una variable importante porque esa debilidad de los procesos llevó, como muchos otros teóricos lo han abordado, a que comenzaran muchos actores a desmovilizarse, pero a que también se quedaran unos residuos que son los que han ido conformando los nuevos grupos que hemos denominado bandas criminales.
Y finalmente, el detrimento del sistema judicial, la incapacidad del sistema para poder judicializar estos actores se convierte también en un asunto importante de debilitamiento del Estado. Esto fue lo que encontramos, digamos, con ese proceso de revisión de literatura. Posteriormente, ya vemos entonces cuáles son las condiciones de orden público en Segovia a partir de la interacción con algunos agentes clave del territorio, pero también sobre la lectura en la prensa. En la prensa, por ejemplo, vimos que existía una presencia de actores armados de distinta denominación, como las autodefensas gaitanistas, los rastrojos, los caparros, y cuando vamos y verificamos con las comunidades, pues nos damos cuenta de que efectivamente existen unos actores clave como son los gaitanistas y las águilas negras. Adicionalmente, en el orden público del territorio vemos también en la prensa que existen diversas acciones para tratar de intimidar a los habitantes del territorio como un mecanismo de control territorial, es decir, como una estrategia que tienen los actores armados para asegurarse que las comunidades van a cumplir específicamente las órdenes que ellos dan, como es el caso de los toques de queda o incluso la circulación de panfletos y de fotografías, como lo refiere uno de los participantes, que nos comentaban, digamos, un poco sobre cómo se ponían a circular esos asuntos ya hoy en día, digamos, por el uso de las tecnologías, no tanto desde mecanismos físicos, pero sí, por ejemplo, a través de redes de WhatsApp, generando una zozobra dentro del territorio y naturalmente limitando la capacidad de maniobrabilidad del Estado. Esto nos lleva a un último aspecto que tiene que ver con la forma como se ha debilitado el Estado, en este caso a partir de nuestro caso de estudio en el municipio de Segovia por el accionar paramilitar, y evidenciamos que en ese cruce entre la información de la literatura consultada, el análisis de prensa y la interacción con los agentes del territorio existen tres elementos fundamentales. Primero, incide la geografía física del territorio y la riqueza que tiene en minería de oro. Es decir, el hecho de que Segovia esté ubicado por carretera son aproximadamente más de 4 horas, aún con los mejoramientos en las vías, son más de 4 horas hasta la ciudad de Medellín. Ahí hay un asunto importante con respecto a cómo el distanciamiento del territorio y la riqueza del oro llevan a que esos actores armados intenten hacer presencia allí. Recordemos que los actores hoy en día no solamente se financian por el narcotráfico y las extorsiones, sino también por las posibilidades que tienen de explotar este metal en diferentes puntos, en este caso en el departamento de Antioquia, como ha sido en Segovia y otros territorios en el Bajo Cauca. Lo segundo es la crisis de gobernabilidad que se ha dado en el territorio. Entonces, en este caso, tanto los participantes como la prensa y los documentos científicos que consultamos evidencian que cuando hay una crisis de gobernabilidad es un factor importante para hablar de cómo el Estado se está debilitando. Y finalmente, las conductas clientelistas que hay dentro de la élite del municipio también son un factor clave. Los informantes nos comentaban, digamos, un poco, no solo cómo la comunidad en ocasiones cede ante las presiones muy básicas de la clase dirigente con prácticas clientelistas para temas de votación y demás, sino también cómo los mismos dirigentes del municipio, pues en ocasiones ceden a intereses de actores tanto del mundo de la legalidad como en la ilegalidad, en este caso los grupos paramilitares. Como conclusiones, entonces, evidenciamos que la complejidad para la consolidación del Estado en Colombia ha hecho que los estudios alrededor del tema sean permanentes en el tiempo, es decir, más de 200 años de vida republicana, siempre el estudio del Estado se ha convertido en una variable de gran interés por parte de los académicos, justamente por las complejidades que ha implicado el conflicto en términos sociales, en términos políticos, económicos e incluso culturales. Una segunda conclusión tiene que ver con que la debilidad del Estado se manifiesta con mayor fuerza en aquellos municipios que reúnen unas características puntuales, como es el caso de la riqueza de recursos naturales, lo que sucede en Segovia con la minería del oro, el hecho de que existan corredores estratégicos para el tráfico de armas o el tráfico de drogas, una condición que también cumple el municipio de Segovia porque encadena ya como tal con otros departamentos del país, y las distancias que existen con respecto a los centros de desarrollo. En este caso, Segovia está ubicado en la región nordeste del departamento de Antioquia y aproximadamente por carretera pueden ser 4 horas hasta la ciudad de Medellín. Eso genera de alguna manera ese debilitamiento de las funciones del Estado y
Si sumamos los otros factores que fueron expuestos en esta presentación, pues entenderemos un poco más este asunto. Y finalmente, pues la investigación expuesta no es un asunto acabado. Consideramos que antes genera nuevos asuntos por abordar, como es el caso entonces de establecer líneas de investigación en el campo de las políticas de seguridad, específicamente con los componentes de defensa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Es muy importante en este caso que podamos profundizar en los estudios desde la administración pública, desde las ciencias políticas y jurídicas, para que se puedan encontrar nuevas alternativas para abordar estos problemas en territorios marcados por el conflicto y donde claramente los actores armados ejercen un cogobierno mucho más marcado dentro de los territorios. Aquí algunas de las referencias que fueron consultadas y bueno, muchísimas gracias por la atención prestada.